Bien, continuando nuestro tema número 6 en su segunda parte, que es la formulación del plan, vamos a ver que existen, y decíamos, existen formas, técnicas para poder formular el plan. Y habíamos expresado que la formulación del plan es un arte, como también es una ciencia, ¿no? Es un arte porque debe ser trabajado con mucha creatividad. Y ahí poníamos el ejemplo de don Eugenio Yunis, cómo había creado un producto turístico eh, utilizando fundamentalmente la creatividad y lógicamente que responda también a las necesidades del mercado, ¿no? Eh, Decíamos de que el plan tiene que ser formulado en primera instancia construyendo las políticas turísticas. Luego decíamos los objetivos generales, los objetivos específicos, y de cada uno de esos objetivos específicos va a nacer programas o van a nacer eh, proyectos, decíamos. Habíamos establecido que para poder ejecutar el plan, este tiene que, en primera instancia, se tienen que preparar planes, programas y proyectos, ¿no? En el caso de programas y proyectos, van a tener el carácter de perfiles, en este caso los proyectos, y los perfiles, decíamos, no serán más de 10, 20 hojas, donde se establezca las características, la ubicación, el tipo, es decir, la inversión pública, la inversión privada que se va a desarrollar, cuánto se piensa y en cuánto se piensa el retorno que se va a tener, es decir, cuánto va a generar esa actividad que está diseñada en ese proyecto, cuánto de dinero va a generar, en qué tiempo va a generar. También había que ver, decíamos, las características ambientales, si es si la ejecución a futuro de ese proyecto ambientalmente, cómo va a afectar. Y va a formar parte de los proyectos del plan. Entonces, puede haber un sinnúmero. En algunos casos se han visto que hasta pueden haber 10, 15, en esta fase, 15 perfiles de proyectos, pero estos proyectos, como su nombre dice, son solamente perfiles donde se establece de manera muy sencilla las características que van a tener. Por ejemplo, un perfil de un proyecto puede ser la creación de una ruta ecoturística
Otro perfil puede ser, el perfil de un programa puede ser capacitación turística. Ese perfil de programa de capacitación turística va a tener sus perfiles de proyecto. Puede ser capacitación en gastronomía, puede ser capacitación en guiaje, etc. Entonces, hay un sinnúmero de perfiles. Estos son, por ejemplo, los perfiles, ¿no? Hay un sinnúmero de perfiles. Entonces, viendo la inversión, decíamos, pública y la inversión privada y el retorno que va a tener, es decir, cuánto se va a ganar con la implementación y la aplicación de este proyecto una vez ejecutado, entonces se deciden cuáles de estos 15 o 20 pueden ser perfiles, deben ser en primera instancia elaborados a diseño final. A diseño final. Resulta que, viendo esas características de rentabilidad y de impacto que puedan existir, se decide que este perfil, este otro perfil y este perfil, 1, 2, 3. Aquí tenemos 4. Estos 4 perfiles deben ser, en este caso, elaborados como proyectos a diseño final. Entonces, y el restante van a quedar nomás como perfiles en el plan. Entonces se dirá, se están priorizando 4 perfiles que van a elaborarse como proyectos a diseño final, y aquí vamos a tener ya elaborados los 4 dentro del plan, los 4 proyectos a diseño final. Un proyecto a diseño final significa que los costos de la inversión, por ejemplo, si es de la creación de una senda ecoturística, tiene que estar todo. Los costos, cuánto va a costar los carteles de interpretación, de señalización, los planos de la senda, las características que va a tener la senda, la distribución de la basura, los basureros que se van a poner en la senda. Si, por ejemplo, la senda es bastante quebrada, entonces, ¿dónde van a estar los miradores turísticos? ¿Cuánto va a costar la construcción de ese mirador, que puede ser una rampa con un techo de hojas de palma, por ejemplo? Después va a haber aquí otro mirador. En este mirador van a haber va a haber un kiosco con la venta de bebidas y van a tener sanitarios. Entonces, tiene que estar toda la parte arquitectónica y de la ingeniería, ¿no?, de las instalaciones. ¿Cuánto va a costar los planos de ubicación los planos de instalación del kiosco, los planes de la batería de baños, la evacuación, dónde se va a ir a evacuar las aguas utilizadas? Y hemos dicho que no tiene que haber contaminación ambiental, entonces serán pozos sépticos. Entonces aquí tendrán una cámara séptica. Esta cámara séptica, ¿cómo se va a hacer para luego el recoger esas aguas servidas? Es decir, todo tiene que estar diseñado, todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar presupuestado. Ese es un proyecto a diseño final. Cuando el proyecto, en este caso tenemos aquí 4 proyectos que se han escogido a diseño final, lo único que se hace es entregar el proyecto a los constructores, y los constructores se van a poner a construir de acuerdo a las características que tiene y que establece el proyecto, porque el proyecto es a diseño final. No falta nada, solamente construir.
Por eso decimos que los perfiles deben basarse buscando la mayor rentabilidad y el menor impacto ambiental. Estando todavía, aquí tenemos en perfiles, 15 perfiles, y de estos perfiles se van a volver ya proyectos a diseño final. Se elegirán los mejores perfiles de proyectos, menor costo de inversión y mayor rentabilidad. Aquí ya tenemos para elaborar el proyecto al diseño final y para luego entregar esos documentos al constructor y para que se construyan de acuerdo a estas características. Se va a tener que hacer en este proyecto de diseño final la medición de capacidad de carga, todo, porque todo, hasta el último perno va a estar presupuestado y hasta la última bolsa de cemento que se va a requerir, todo. Esto va a determinar que la selección de estos, en este caso hemos seleccionado 4 perfiles que hay que convertirlos ya en proyectos a diseño final, permitirá la certidumbre de que, o que el plan es óptimo y más rentable con sus primeros proyectos. Y se dirá, el plan también dirá, en la primera fase, estos 4 proyectos, estos 4 perfiles pasarán a ser elaborados proyectos y serán ejecutados esos proyectos en un quinquenio, en 5 años. Viendo las características que tiene el mercado, la demanda turística y cuántos turistas han ingresado a ese sector que puede ser el municipio, cuánto ha generado de dinero cada una de estas actividades turísticas, cuánto ha generado de empleo. Entonces, en los siguientes 5 años se deben elaborar los proyectos a diseño final de otros 5 perfiles. Y decíamos, se requieren que los objetivos puedan modificar los objetivos preliminares, es decir, tenemos los primeros objetivos son los OBs, los objetivos básicos. Aquí tenemos los objetivos preliminares que nos da el diagnóstico, ¿no ven? Estos objetivos preliminares están en el diagnóstico de nuestro plan. Y aquí tenemos los objetivos finales que están en el tercer momento, decíamos, los objetivos finales que van a ser en la formulación del plan. Entonces, por eso decimos, se debe hacer la redefinición de objetivos, se reorientan los objetivos y pueden modificarse los objetivos preliminares, ¿no? Estos objetivos preliminares que estaban viendo el diagnóstico, puesto que algunos son imposibles de cumplir o son incompatibles. Entonces aquí se redefinen para los objetivos para recién, con los objetivos bien definidos en la formulación del plan, ver cuál de los perfiles se van a elaborar y van a pasar luego a ser proyectos a diseño final y se van a ejecutar. Se van a entregar a los constructores, se van a hacer las construcciones, se ejecuta y luego ya tendremos la infraestructura, los servicios, el equipamiento, todo ya desarrollado. Y también no nos olvidemos de que en el diagnóstico también está la investigación de mercados. Y que con esta investigación de mercados esta investigación de mercados nos va a asegurar la investigación de mercados
a nosotros nos va a asegurar de que realmente estos proyectos que se han elaborado, estos proyectos que se han ejecutado, van a tener el número necesario de arribo de turistas. También es importante, decíamos, las recomendaciones. Una vez que ya tenemos los perfiles de los proyectos, tenemos los proyectos que van a formar parte a diseño final, tenemos que hacer las recomendaciones en el plan. Estas recomendaciones van a estar direccionadas, decíamos, al modo de ejecutar el plan. Y cuando decíamos la ejecución del plan es justamente esto. Se ha recomendado que primeramente estos 5 perfiles de proyectos sean elaborados como proyectos al diseño final. Una vez que estos ya atraigan el número necesario de turistas, se recomienda que los otros 5 perfiles de proyectos sean elaborados como proyectos finales y sean ejecutados, porque el resto van a quedar como perfiles. Entonces, viendo el comportamiento de estos primeros 5, decíamos, de estos 5 proyectos a diseño final, nos falta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se van a ejecutar, se van a elaborar, estando todavía en perfiles a diseño final estos proyectos, y luego serán entregados a los constructores para que ellos puedan, en este caso, ya ejecutar las obras, ejecutadas las obras, ya se puedan hacer la parte de la publicidad del destino turístico con su nuevo producto y sus nuevas actividades. Por eso decíamos, el plan debe también incorporar los componentes de mercadotecnia y debe también incorporar las recomendaciones dentro de la promoción. Dentro de la investigación de mercados, aquí tenemos también la parte de la promoción turística que está trabajada, la promoción turística, y dentro de esta promoción también incorpora la parte de la publicidad. En las recomendaciones, entonces dirá, se recomienda utilizar tal vez entre que se elaboren los proyectos a diseño final, se ejecuten los proyectos a diseño final, puede tardar 1 o 2 años. Entonces, en las recomendaciones es justo y oportuno tener que establecer y de que, como recomendaciones, de que hay que darle una miradita nuevamente al comportamiento del perfil consumidor en base a datos estadísticos, ¿no? Para ver de qué tipo de publicidad se va a utilizar. Puede ser publicidad online, puede ser publicidad por televisión en cable, etc. Y aquí vemos ya la parte de la aplicación práctica. La aplicación práctica significa de que estos, estando en el estado de perfiles de proyecto, luego ya están, los proyectos ya están a diseño final, entonces ahora se debe aplicar. El plan se tiene que aplicar en toda su formulación, en sus proyectos, en hacer la construcción, entregar a la empresa constructora los 5 proyectos a diseño final, la parte de mercadotecnia, es decir, todo lo que había concebido y se había concebido en ese diagnóstico y se había diagnosticado, y en la formulación del plan, lo que hay que hacer, las políticas de turismo, etcétera, hay que poner en práctica. Decíamos que es fundamental, en este caso, aplicar en fases, ¿no? Y o escalonado. Es decir, no, eso significa que no vamos a elaborar los 15 proyectos a diseño final y los 15 proyectos los vamos a ejecutar en una sola vez. No, sino hay que aplicar por fases.
Y la primera fase serán los primeros 5 perfiles que ya están convertidos en proyectos a diseño final, que deberán ser ejecutados en un tiempo de 5 años. En la segunda fase se tendrá que esos perfiles tendrán que elaborarse los proyectos a diseño final de los otros 5 perfiles y acciones que se han decidido. Entonces, en los siguientes 5, 4 o 5 años subsiguientes, poder elaborar estos proyectos a diseño final, construirlos, ejecutarlos y ponerlos al mercado. Y a eso es lo que se llama una aplicación en fases o una aplicación escalonada, es decir, en escalones. Primer escalón, 5 proyectos a diseño final y ejecutados en un tiempo de 5 años. Puede ser otros 5 perfiles, elaborar los proyectos a diseño final en 4 años y ejecutarlos en 4 años y ponerlos también en el mercado en el transcurso de esos 4 años y viendo cómo es el comportamiento del mercado y el arribo de turistas a este destino que cada vez está aumentando más sus actividades turísticas, el resto de perfiles volver los proyectos dentro de los siguientes años, ¿no? Otro elemento fundamental, decíamos, que nosotros no debemos olvidarnos las normas de calidad. Y las normas de calidad van a estar justamente viendo, ¿no?, de que el producto tenga calidad en cuanto a las instalaciones, a la prestación de los servicios, a la satisfacción del cliente, es decir, esa satisfacción del cliente hay que ir midiendo cada año. ¿Y cómo se mide? Levantando encuestas cuando los turistas ya están para dejar el destino turístico, pedirles que respondan una encuesta, luego tabular esa encuesta cada fin de año o inicios del siguiente año y ver realmente qué es lo que no les ha complacido, en qué estamos fallando y modificar, enmendar esas observaciones que nos hacen. Entonces eso va a significar que tenemos calidad. La calidad va a significar que los guías tienen que estar perfectamente vestidos, perfectamente su trabajo de guiar, conducir y trasladar a los turistas tiene que ser óptima, que la comida tiene que ser sabrosa, que los garzones tienen que estar bien presentados, bien aseados, que las cocinas tienen que estar muy bien limpias, que no tiene que haber ruido, que no tiene que haber basura diseminada por los atractivos. Los turistas no van a ver basura ni van a ver pobreza, decíamos. Entonces, ese es el momento en que nosotros decimos, nuestro producto tiene calidad. Y luego decíamos, también el plan va a incorporar en su formulación las normas legales. Es decir, y eso justamente la siguiente semana tenemos el tema que vamos a abordar son sobre políticas del turismo y vamos a ver cómo se formulan las políticas de turismo que forman parte del plan, cuán importantes son esas políticas de turismo y asimismo estas políticas tienen que estar respaldadas por normas, es decir, por leyes. Si el plan es nacional, van a tener que haber leyes. El plan va a tener que incorporar proyectos de leyes en su formulación y luego ese proyecto de leyes pasarán a la asamblea para que sean ya sancionadas como leyes como tales y que permitan la ejecución del proyecto y la efectividad del plan y sus proyectos. Si el plan es departamental, en este caso la gobernación, los asambleístas departamentales tendrán también que sancionar los proyectos de ley que está incorporando el plan en su formulación, porque es la única forma en que va a poder desarrollarse el plan. Y justamente una norma tiene que ser de que tiene que haber dinero
¿no? Dentro del POA anual que tenga, en este caso, la gobernación, si el plan es departamental, tiene que, por ejemplo, se puede establecer que dentro del POA del departamento de Cochabamba debe incorporarse el 3% para el cumplimiento y la ejecución de lo que propone el plan de desarrollo turístico del departamento de Cochabamba. Lo mismo ocurrirá si el plan es municipal, ¿no? Dentro del POA municipal, plan operativo anual, un 4% o 5% del POA municipal, ¿no? De su presupuesto anual, plan operativo anual, deberá estar destinado a poder desarrollar y ejecutar el plan de desarrollo turístico del municipio de tal lugar. Y también otro elemento importante es que en las recomendaciones también van a incorporar, y también en la aplicación práctica, poder levantar información permanente sobre el impacto ambiental que está ocasionando el turismo ya puesto en marcha con los proyectos turísticos que ya están ejecutados. Preguntas. Lucero. Carolina. Diana. Alan. Lisette. Por mi parte no lo hice. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Alan. Bien, entonces, no habiendo preguntas, nos vemos la siguiente semana en nuestra siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego.